Bueno, buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a revisar de la materia de administración financiera. Vamos a ver un tema muy importante como son las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra. Empecemos. Nos dice aquí, vamos a hablar en este momento sobre las necesidades operativas de fondos. Y nos indica aquí que se relaciona con el funcionamiento del negocio, lo que necesita día a día el negocio. O sea, lo que necesitamos para que entre en funcionamiento, para que empiece a producir, para que empiece a generar utilidad, que es el fin de un negocio, de una empresa, ¿no es cierto? Nos dice aquí que lo que necesita día a día el negocio. Las necesidades operativas de fondo es un concepto financiero que arroja de forma global el volumen de necesidades de financiación provocada por las operaciones. O sea, son las operaciones mismas las que van a hacer que se empiece a generar estas necesidades operativas de fondo. O sea, es el negocio mismo el que me va a decir cuáles son las necesidades operativas de fondos, qué es lo que la empresa requiere el día a día para poder funcionar. Las necesidades operativas de fondo o NOFs o NOF, como se puede deducir, nos indica que se puede definir de la siguiente manera. Las necesidades operativas de fondo es igual a ¿qué? Al activo circulante operativo menos el pasivo a corto plazo operativo. O sea, estamos hablando que entre un activo y un pasivo, operativos los dos. Pero, ¿qué es lo que nos dice el activo circulante operativo? O sea, ¿qué es lo que nos habla en esta fórmula? ¿Qué es lo que nos está hablando este activo circulante operativo? Y vamos a ver también el pasivo a corto plazo operativo para que se formen las NOF, para que se forme este valor, para poder establecer un valor como necesidad. Nos dice entonces acá que el activo circulante operativo es la suma de todos los deudores a corto plazo. En este caso, deudores por ventas. O sea, quiere decir las cuentas por cobrar que nosotros tenemos hacia nuestros clientes, ¿no es cierto? Porque nos está hablando aquí deudores por ventas. Entonces se está refiriendo a los clientes, a las cuentas por cobrar, a los clientes que nosotros tenemos, más las provisiones de activos. En cierto modo también deudores. ¿Qué puede pasar aquí? Nos dice las provisiones. En este caso podríamos decir que teniendo una cuenta por cobrar, ya nos queda un valor pendiente por cobrar. O sea, hay algún cliente ahí que nosotros no le hemos podido cobrar y no vamos a cobrar quizás. O sea, se convierte en una cuenta incobrable, ¿no es cierto? Por eso nos indica aquí, en cierto modo, también deudores. Más los inventarios y más la tesorería operativa o tesorería de funcionamiento, que esto tiene que ver con la caja, con el cash flow que nosotros tengamos en ese momento. Nos dice, la tesorería operativa o de funcionamiento, nos dice aquí, representa el volumen de tesorería que se considera adecuado para las necesidades ordinarias de funcionamiento de la empresa. O sea, ¿qué es lo que yo voy necesitando para el funcionamiento de la empresa? ¿No es cierto? O sea, nos dice aquí que se considera adecuado. ¿Ya? Entonces estamos viendo un poco los conceptos de activo circulante operativo, ya, para llegar a determinar estas NOF, ¿no es cierto? Las necesidades operativas de fondos. Entonces estamos viendo ahí qué es un activo circulante operativo, qué se toma en cuenta, qué cuentas son las que intervienen de un balance que conforman el activo circulante operativo. En el circulante operativo
nos dice aquí que se incluyen los excedentes de deudores, como lo habíamos visto hace un momento. Es decir, derivados de una mala gestión de cobros. Y claro, yo hago la venta a los clientes, hago la gestión de cobros a los clientes, cobro a los clientes. En el caso de cobros con tarjetas de crédito, yo puedo vender, ¿sí? Y cobro con la tarjeta, con tarjeta de crédito. El banco me puede estar depositando los dineros, pero quizás hay alguna tarjeta por ahí que se está quedando. Y yo no hago la gestión para averiguar a los bancos qué pasa, por qué no me pagan, por qué no está acreditado a nuestra cuenta. No hago la gestión, entonces van quedando esos excedentes. ¿Y por qué? Por una mala gestión, porque yo no hago la gestión de cobro, no hago la gestión de averiguar qué pasa con ese crédito o esa tarjeta, por qué no nos cancelan, no busco al cliente y cosas de eso, ¿no es cierto? Entonces por eso nos dice derivados de una mala gestión de cobros. Y otras razones o un exceso en stock por una mala gestión de los mismos. Nos hablaba acá de los inventarios, ¿no es cierto? Entonces puede ser que yo acá en los inventarios sí también tenga una mala gestión, esté comprando demasiado producto y se me esté quedando en bodega, compro un producto que no se vende, ¿sí? Entonces pueden existir varias razones por las que yo tenga un exceso de stock y que esto haga que se esté realizando una mala gestión. ¿Ya? Por lo tanto, una empresa puede tener un gran NOF, una gran necesidad operativa, pero tiene una mala gestión. O sea, puede tener un buen funcionamiento, digamos así, de las necesidades operativas de fondos, ¿ya? Pero una mala gestión. O sea, mala gestión que puede ser en excedente de deudores o puede ser en excedente de stock, que se me va formando esa mala gestión. ¿Ya? Sigamos avanzando. Nos hablaba acá de los pasivos a corto plazo operativo. Vamos a ver qué es el pasivo circulante operativo. Es todo lo que se obtiene de una forma más o menos automática por el hecho de tener un negocio en marcha. Por esta razón se los llama también recursos espontáneos, por oposición a los recursos negociados. Es decir, aquí viene la aclaración, es decir, proveedores, ¿sí? Impuestos o IES que nosotros tengamos que pagar, provisiones que tenemos en los pasivos también, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de recursos espontáneos, en esta parte, ¿sí? Que nos dice, por esta razón se los llama también recursos espontáneos. ¿Qué son los recursos espontáneos? ¿Qué nomás tiene que ver aquí? Los recursos espontáneos, que son pasivos a corto plazo operativos, ¿qué nos dice? Es un plazo. Por ejemplo, arreglar con el proveedor cuándo pagar las deudas. O sea, cuándo le voy a pagar yo a mi proveedor. Es la negociación que tenga yo en ese momento. ¿No es cierto? No tiene un costo adicional para obtenerlo. Se dan por mera operación de la empresa. Es la diferencia entre días de vencimiento y días de pagos. Los recursos negociados que también nos hablaba aquí, por oposición a los recursos negociados, ¿qué es lo que nos dice? Dice aquí recursos negociados. Si hay muchos recursos negociados, la empresa está en dificultades financieras. O sea, nosotros podríamos poner aquí un ejemplo, muchos préstamos. Tengo muchos préstamos en la empresa. Entonces esto a mí me va a generar una dificultad financiera. Porque voy a tener que estar pagando un interés. Voy a tener que estar pagando las cuotas de lo que yo vendo. Pago las cuotas, no me va a quedar un dinero para pagar a proveedores. Entonces se me va a generar una dificultad financiera, se va a generar una bola de nieve, como se sabe decir normalmente. Se obtiene normalmente de entidades financieras en formas de crédito, lo que les acabo de decir,
o préstamos cuya cuantía, costo y plazo deben negociarse con la entidad que proporciona dichos recursos. Entonces, ¿esto qué significa? Una dificultad financiera, ¿no es cierto? O sea, yo voy a tener dificultades en ese momento. Con respecto al fondo de maniobra, ¿qué es lo que nos quiere decir? El fondo de maniobra es un concepto de financiación. Hace referencia a los fondos permanentes. Es la parte de estos fondos a largo plazo que están financiando inversiones en circulante. O sea, yo tengo un pasivo a largo plazo, un activo a largo plazo, pero que están haciendo que me financien mis inversiones a corto plazo. ¿Ya? También se denomina fondo de rotación, capital circulante, capital de trabajo. En este caso nosotros podríamos decir un activo fijo, ¿no es cierto? Un activo fijo. El activo fijo quizás yo lo estoy pagando a largo plazo, ¿ya? Pero ese activo a mí me está generando, diariamente me está generando dinero. Entonces yo puedo decir aquí que es la parte de esos fondos a largo plazo que están financiando inversiones a corto plazo. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ver, antes de nada voy a leerles esta parte. El fondo de maniobra necesario lo definimos como los recursos financieros que necesita la empresa para afrontar los pagos que vencerán durante el periodo medio de maduración, o sea, durante un tiempo. Ya vamos a ver ese tiempo. El fondo de maniobra necesario expresa la necesidad de financiación permanente para atender las necesidades de pago del ciclo productivo. Yo tenía las necesidades operativas de fondo, que es lo que la empresa necesita para salir adelante, ¿no es cierto? Para empezar su negocio en el día a día. Este fondo de maniobra también me expresa esa necesidad de financiación permanente para atender que las necesidades de pago del ciclo productivo. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos una empresa comercial que adquiere al por mayor y vende al de tal. O sea, una por una. Yo adquiero al por mayor, pero empiezo a vender una por una. Su periodo medio de maduración, como nos dice aquí, requiere de ¿qué? De existencias 46 días, clientes 45 días, proveedores 30 días y la permanencia en stock. El valor de su stock de mercaderías se puede expresar como el 65% de la cifra en ventas para empezar a hacer unos cálculos. Inversión necesaria expresada en días de venta. Existencias 46 días que habíamos visto acá. Las existencias 46 días por 0.65 es igual a 30 días de ventas. Clientes teníamos 45 días de venta. Proveedores 30 días. ¿Qué significa esto? Por 65 igual a 20 días de ventas. Si nosotros lo expresamos en días de venta, nuestro fondo de maniobra necesario será de 30 días de stock más 45 días que son días de clientes menos 20 días que son días de proveedores. Esto a mí me da 55 días. Quiere decir que nuestra empresa tiene necesidad de cubrir con recursos a largo plazo 55 días. Si suponemos ahora y las ventas son de 3 millones anuales, entonces las ventas diarias serán de 3 millones dividido para 365 días que tiene el año, igual a 8.219. ¿Ya? 8.219 que nosotros necesitamos en el día a día para poder seguir. ¿Ya? Entonces, este fondo de maniobra total, ¿qué será? El fondo de maniobra necesario es de 8.219 por 55, que me da un total de 452.054. ¿Qué me indica esto? El importe al que hay que añadir el volumen de disponible que la empresa estime adecuado para la realización de sus actividades.
Entonces, hemos visto aquí nosotros las necesidades